que vienen del corazón, que son dentro de nosotros mismos. Y cuando leemos los 10 mandamientos, se menciona lo externo, no matarás, pero no. Y si puede mirar eso cuando Cristo explica la ley, que no solamente es lo externo, el odio es matar, hablar a uno muy fuerte, de maldecirlo es matar, de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia. Entonces, con el corazón podemos estar matando a alguien, mientras que estamos hablando con él, la misma persona amablemente, con un lado mostrando buena cara, pero dentro estamos con todo este odio en nuestro corazón, y Dios se depende tanto lo externo como también lo interno. Entonces esas son cosas que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos. Y como mencioné con nosotros los mandamientos de Dios, debemos buscar constantemente la voluntad de Dios. Debemos querer estar en el mero centro de la voluntad de Dios, y eso requiere mucha sabiduría, ser muy sabios. ¿Cómo podemos saber para vivir la voluntad de Dios? La voluntad básica son los mandamientos de Dios, el que descarta los mandamientos de Dios, el que dice que se puede matar, por ejemplo, o que la sentencia contra la muerte es muy liviana, que no se toma mucha importancia al asunto de matar a alguien, como las leyes de Canadá. Esos son contrarios a los mandamientos de Dios. Eso es lo básico, que tenemos que tomar muy en serio lo que Dios dice en los 10 mandamientos, y tenemos que luchar para cumplir todos los mandamientos. Pero si es lo que está hablando el corazón, que tratamos al final todos los mandamientos que Dios nos ha dado, en pensamiento, palabra y obra. Por esta razón, cada vez cuando tenemos culto, hacemos confesión de pecado, confesamos la maldad que hay en nosotros mismos, porque esta maldad reside en nuestro corazón. Y cada vez tenemos que ir a Dios todos los días, buscando el arrepentimiento por el pecado que nosotros hacemos. Estar en el mero centro de la voluntad requiere mucha sabiduría. Tenemos que ser muy sabios. Pero como dicen los proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tenemos que conocer a Dios como Él es, como hemos dicho pues, en las intenciones de Dios, alto, sublime, todopoderoso. Él es todopoderoso, tiene todo el poder. Él hace lo que Él quiere, de acuerdo con su buena voluntad. Su poder es absoluto, pero también es su conocimiento. Dios sabe todo, Dios sabe cómo es en su corazón, Dios sabe los propósitos de su corazón. Nuestra vida para Dios es como un libro abierto que Él puede leer. La conciencia está abierta, la conciencia nuestra, lo que estamos afirmando y rechazando adentro de nosotros mismos, porque nosotros sabemos cuando hacemos las cosas bien y sabemos cuando estamos haciendo lo malo. Un narcotraficante, aunque gane mucho Cristo, sabe que su dinero es mal habido y que su vida es una vida perversa. Él tiene que vivir con esa conciencia rota toda su vida, por haber rechazado a Dios y hacer todo lo que es contrario a la vida humana. Entonces, vivir de acuerdo con la voluntad de Dios requiere sabiduría. ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? Porque Dios nos mira, Dios sabe cómo estamos dentro. Nuestra vida delante de Dios es un libro abierto. Y Dios está presente con nosotros, por su Espíritu y con su gracia. Si confesamos el nombre de Dios, Dios está presente con nosotros en un nivel especial. Él nos está revisando. Como digo, nosotros somos cristianos y confesamos el nombre de Cristo Jesús, y estamos siguiendo a Cristo Jesús, somos cristianos, pero la vida es muy pesada. ¿Cómo debemos vivir hoy? Cuando estudiamos eso hace 2 semanas, miramos los israelitas entrando en la tierra de Canaán. Ellos tienen que expulsar a todos los cananeos. Eso era la voluntad de Dios. Y así vemos algo muy interesante, porque el mandamiento dice no matarás. Pero ellos tienen que expulsar y matar a los habitantes de Canaán, que es para nosotros una contradicción. ¿Cómo
posible que Dios dice no matarás? Ellos están matando. Pero cuando miramos las guerras como ahí, las guerras del mundo, mucha gente se muere. Mucha gente se muere. Hay países que a veces toman las armas. Hay tiempos de paz y tiempos de guerra. Es Dios quien nos manda. En el Antiguo Testamento Dios hablaba por sus profetas, como Moisés. Dios estaba dando las órdenes. Los cananeos eran una raza muy perversa, hasta sacrificaban a sus propios hijos, a sus dioses paganos, así cultos de sexo. Llegar a la iglesia o llegar a los templos de ellos era para hacer sexo. Con los sacerdotisas que estaban ahí, era gente bastante perversa, completamente contrario a los mandamientos de Dios. Y así peleando entre ellos, matando entre ellos, y su maldad llegaba hasta los cielos, y Dios dijo, esta tierra tiene que ser purificada, como dijimos la vez pasada, como en el diluvio, Dios mató todos los habitantes de la tierra, empezó de nuevo con Noé y su familia. Hay tiempos así, y este mundo pasa por tiempos bastante críticos, a veces, por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde murió tanta gente. Nosotros, como iglesia, no somos mandados a conquistar naciones con la espada, con las armas. No estamos viviendo tiempo de Israel, no tenemos un profeta como Moisés o Josué que nos dirige a atacar a otras naciones. Pero siempre estamos en guerra. Siempre estamos en guerra. Pero nuestra guerra realmente es espiritual. Es contra los jueces espirituales del aire, el príncipe del aire, Satanás, y todos los demonios que vienen atacando constantemente, y también contra el mundo que vive contrario al mundo, que vive contrario a lo que Dios dice. Y tenemos que tomar en serio esta batalla constante. El mundo, el diablo, nuestra propia naturaleza pecaminosa, los demonios que nos tientan. Es una batalla constante, es una batalla de vida o de muerte espiritual. Y estamos en el mundo y no podemos evitar esta batalla. Los políticos de Canadá, y muchos políticos del mundo saben hacer perfectamente bien. Su blanco para destruir es la iglesia. Más que todo, su blanco para destruir es la iglesia, porque ellos saben que es la iglesia que los condena y que los rechaza y que los llama al arrepentimiento. Ellos no quieren arrepentirse, no quieren saber nada de Dios. Eso los ofende. Por esta razón lo que dice la iglesia, que dice Dios. Estamos en esta batalla y debemos ser muy sabios en saber cómo vivir en los tiempos en que estamos viviendo. Yo creo que el versículo 22 al 26 nos ayuda a entender lo que es nuestra responsabilidad delante de los ataques constantes de este mundo en que estamos viviendo. Como dice aquí en el versículo 22, también la casa de José, en 1 versículo 22, también la casa de José subió contra Betel. Y dice que Jehová estaba con ellos. Eso era algo físico, tomar las armas y atacar una ciudad, tomar una ciudad. Que eso es lo que Dios había dicho que ellos tenían que hacer: expulsar y matar a los que eran cananeos, limpiar la tierra, porque la maldad de ellos había llegado al cielo. La tierra estaba muy contaminada con la sangre de tantos asesinatos y tantos muertos, algo que también escuchamos en nuestros propios países, donde hay tiempos cuando hay bañadas de sangre que están siendo derramadas. Entonces aquí vemos que Josué recibe el versículo 7, es el mandato de seguir adelante, expulsando a los cananeos y matando a los cananeos, de acuerdo con la palabra de Dios. Como dicho, pues eso parece muy duro, pero es lo que Dios había mandado. Entonces, cuando dice claramente, Josué subió porque Jehová, Dios, estaba con ellos. Habían escuchado la voz de Dios por medio de Moisés y Josué, y después los otros que venían detrás de ellos, y el mandato de Dios era muy claro.
Y si no queda tan claro, ellos tienen que hacer el trabajo, meterse y seguir adelante, confiando siempre en Dios, que Dios iba a dar tanto el poder o el querer como hacer para expulsar a los cananeos y así tomar posesión de la tierra. Eso era la voluntad de Dios para los israelitas. Y repito, eso no es la voluntad de Dios para nosotros hoy en día, sacar a la gente de sus casas que no son cristianos y tomar sus casas, sino que nosotros tenemos que notar que nuestros enemigos son más que todo espirituales y que tenemos que luchar fuertemente en el poder de Dios. Pero en su asunto, Jehová estaba con ellos. Si nosotros confesamos el nombre de Cristo Jesús, si nos arrepentimos de verdad de nuestros pecados, si buscamos constantemente consultando a Dios en oración, pidiendo el conocimiento de la voluntad de Dios, leyendo la Biblia, estudiando profundamente la Biblia, Dios va a darnos entendimiento de qué es su voluntad. Nuestro Dios es un Dios sabio y su palabra infalible y delante, es nuestra guía para nuestra vida. Entonces debemos estar orando constantemente que Dios nos dé conocimiento de su voluntad para que podamos andar bien en este mundo en donde estamos siendo atacados constantemente, y si queremos o no tenemos que responder a los ataques. En nuestras almas son las almas que Dios nos ha dado, la fe, la gracia, la misericordia, el amor, ser humilde, pero al mismo tiempo ser firmes, equiparnos con la palabra y con el Espíritu Santo para pelear fuertemente en este mundo donde Dios nos ha puesto. Y si somos de Cristo, si hemos escuchado la voz del buen pastor, si nos hemos confesado nuestros pecados, si nos hemos acercado al trono de la gracia pidiendo conocer a Dios, perdón de pecados, andar la voluntad de Dios, Dios va a estar con nosotros. Dios va a estar con nosotros porque nunca está fuera de nosotros. Dios omnipresente, está presente con nosotros con todo su poder. Es Dios quien mantiene este mundo en sus manos. Como pasó con el diluvio, Dios erradicó todos los habitantes del mundo con un solo diluvio. Y así Dios puede, si quiere, destruir y cambiar en un solo los países de este mundo. Pero Dios quiere que nosotros vivamos y seamos responsables en medio y que hagamos su voluntad. Y que hagamos su voluntad completa. Y allí es donde fallamos. Por un lado queremos hacer la voluntad de Dios, pero somos como los israelitas, por mirar a los habitantes de los cananeos. Uy, esta gente es gigante, esta gente es enorme, es gente que tiene poder, como por nosotros, que hemos venido del desierto comiendo maná y codornices. ¿Cómo podemos vencer a esta gente que es tan poderosa? Y tal vez pensando hoy en día también lo que está pasando, miramos a los políticos con tanto dinero y con tanto poder, pensamos, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? El mundo es muy fuerte, muy poderoso y muy perverso. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer, especialmente cuando pensamos de nosotros aquí en la iglesia, un grupo pequeño? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Y Dios nos dice, sé obediente a mi palabra y orar constantemente, no desesperarse. Dios está en los cielos. Nunca Dios ha dejado de sentarse en los cielos, mandando sobre todo lo que hay. Él tiene todo el poder, todo el dominio, está en su trono, tenemos que creerlo. Es el Dios que tiene el poder sobre este mundo. Es el Dios que pone y dispone a los reyes. Él tiene dominio, autoridad. Él nunca va a dejar gobernar este mundo. Y Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Entonces su hijo José, comprometer
Jehová está con ellos. Y así dice, versículo 23, astucia, tenemos que actuar, no podemos sentarnos y decir, no, Dios va a hacer todo, yo voy siendo aquí, no voy a hacer nada, sino que tenemos que actuar, tenemos que cumplir las órdenes del Señor como un soldado cumple las órdenes de su capitán. Entonces, en versículo 23, en la casa de José puso espías en la ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Están alrededor de la ciudad, están tratando de ver cómo entrar, cómo conquistar la ciudad. Con el asunto de Jericó, sabemos que los espías habían entrado en la ciudad, habían espiado en la ciudad, y cuando estaban saliendo, entonces Rahab, que era la ramera, había guardado a los espías, después los había mandado por el camino, protegiendo su vida, y así mandaron soldados que fueron buscarlos por otro lado. Y aquí también estaban alrededor de la ciudad, estaban mirando cómo entrar a la ciudad, y mira un hombre saliendo, pero no como un Rahab. Había dicho, hemos escuchado las historias de cómo Dios los había librado ahí, los egipcios, las vacas y todo eso, y Rahab confesó el nombre de Jehová. Por esa razón Dios presentó la vida de ella y su familia, que estaban confesando el nombre de Jehová, el nombre de Dios. Ese hombre es cualquier hombre de esta ciudad Betel que está saliendo de la ciudad, un cualquier carnero, un hombre contrario a la voluntad de Dios, uno de los que tenía que ser erradicado. Pero siendo que los hombres estaban preocupados acerca de cómo entrar en la ciudad, aunque Dios estaba con ellos, tenemos que notar eso, Dios estaba con ellos, pero ellos estaban preocupados cómo podemos hacer entrar a la ciudad. Por eso mismo hombre lo atrapan y hacen un acuerdo con él. Y es lo siguiente: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. La preocupación de los hijos de José era cómo entrar en la ciudad. Su mente estaba fija en eso. Cuando miran los hombres saliendo de la ciudad, dicen: ahora sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Como he dicho, tenemos que ser muy sabios. Tenemos que consultar a Dios constantemente. ¿Qué era el mandamiento de Dios para los israelitas? Erradicar completamente a los cananeos. Completamente. No hacer acuerdos con ellos. No hacer pactos con ellos. Ellos miraron al hombre saliendo. Ya tenemos lo que tenemos que hacer. Vamos a atraparlo y sacar información de él. Y así es el asunto de tratar con él, de platicar con él, hace un trato de mostrarle misericordia cuando el mandato de Dios era matar a todos. Pero siendo que su ansiedad de entrar a la ciudad lo deja salir, y dice aquí en el texto que este hombre se fue después de la tierra de los Eteos y edificó una ciudad a la cual llamaba Luz, una ciudad como Betel, y este es su nombre hasta que entonces, cuando el libro de Moisés fue escrito. Quiero enfatizar eso. Me pienso claramente que debemos no hacer pacto con el diablo. El diablo siempre es tramposo. Él siempre está buscando una manera u otra para no obedezcamos la palabra de Dios completamente. Y viviendo en este mundo miramos que es muy difícil cuando hablamos de la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo en su trono. Y Él requiere de nosotros la santidad. Y por este lado del cielo es imposible vivir una vida completamente santa, ¿verdad?
luchamos y luchamos, si estamos luchando, pues ni está luchando, se van con la corriente, pero si estamos luchando por vivir una vida santa, se escapa de nuestras manos una mirada, una palabra, una escuchada. En vez de caemos de nuevo en el pecado y la maldad. La santidad es algo muy difícil. Pero si antes de meternos en la batalla ya hemos visto una manera de no hacerlo de todo, buscar un escape, un acuerdo, de permitir el pecado en nuestra vida, de no tratar de erradicar completo el pecado, aunque no podemos hacerlo completamente, si lo dejamos sin tratar de erradicar de todo, el pecado se queda en el corazón y se va creciendo. Así es el asunto del pecado. Si dejamos de entrar en los demonios, una pequeña entrada, ellos toman control de todo. No nos dejen en paz. El diablo es muy astuto. Él ha estado en esta guerra desde la caída de Adán y Eva. Está peleando con el hombre y buscando cómo dominarlo. Entonces nosotros tenemos que luchar para cumplir la voluntad de Dios a la letra, como Él nos dice en su palabra, porque su palabra es santa, justa. Bueno, es Dios hablando con nosotros. Sí, es muy fácil decir eso cuando estamos en la iglesia, pero ya cuando vamos a la casa y entramos de nuevo al trabajo y todos quieren hacer lo que hacemos, de repente nos ponemos aguados y no ponemos tantas cosas, tanta atención a lo que debemos hacer. Y esto que vamos a ver en la siguiente sección, primeramente en el versículo 25, que sí leo a filo de toda la ciudad, pero como digo en la última parte del versículo 25, pero dejarme ir a aquel hombre con todo su vida. Dejarme ir a todo el hombre con todo su vida. El versículo 27, y se va a mencionar esta palabra varias veces hasta el fin del capítulo. Y esta palabra tampoco. ¿Qué es los tampocos? Le dejaron salir aquel hombre. Y dice el versículo 27, tampoco Manasés arrojó a los de Mesé, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Iblaim y sus aldeas, ni a los que habitan en Guido y sus aldeas. El cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Y dice el versículo 29, tampoco Efraín arrojó el cananeo que habitaba en Gezer, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Gezer. Aquel hombre que había sido librado así en Betel, se fue a otro lugar, en el sur de Turquía, y fundó otra ciudad, se fue afuera de la tierra de Canaán, pero vemos que de repente empieza a dejar más y más gente habituando en la tierra de Canaán. El pleito se puso duro y están peleando y peleando. Los israelitas se cansaron de tanto pleito. De repente empiezan a dejar de pelear tanto. Y así empiezan a dejar más y más habitantes de Canaán de morar en medio de ellos. Hemos conquistado la tierra, hemos tomado el control, tenemos el dominio, aquí estamos nosotros mandando, pero ya conquistar todo, eso era un trabajo arduo. Y se mira muy difícil, como desde el principio de la cuando llegar a la tierra. Y tiene otra razón, porque dice el versículo 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo a cananeo tributario, mas no lo arrojó. Esclavos. Con eso se puede hacer mucho dinero. Yo soy el dueño, yo soy el amo, y tengo tantos esclavos trabajando para mí que no pago nada, solamente comida y algo. Y qué bueno, ¿verdad? Puede ser mucho dinero con esa gente esclavizada. ¿Para qué echarlos de la tierra? No voy a ponerlos como mis esclavos. Entonces era asunto financiero, las fianzas. Le piden que la cosa es bien dura, los dueños nuevos de la tierra, entonces son los dueños de la tierra para que ellos también sean dueños de los habitantes de la tierra. De ser así mucho, de
Y cuando tocamos el asunto del dinero, cuando tocamos el asunto de las fianzas, es cuando nos vamos debilitando. Ya cuando tenemos un grupo de personas esclavizadas, nosotros ganamos buen visto, entonces llega a ser la manera de ganar el dinero, de prosperar y prosperar rápido, salir adelante. Cuando uno ya está saliendo adelante, ya se pone bien difícil quitar eso. Entonces, medio cumplir la palabra de Dios para el asunto financiero. Y nosotros muchas veces somos tentados a no obedecer la palabra de Dios porque eso nos va a costar dinero. Y no queremos perder, queremos seguir adelante ganando más y más. Porque si todas las otras fianzas, la práctica se pone bien difícil. Porque mi manera de ganar mi dinero son mis esclavos, es mi tierra. Yo puedo hacer lo que yo quiero de acuerdo con mis pensamientos. Y por supuesto al mismo tiempo confesar la ley de Jehová, pero no cumpliendo la voluntad de Dios. Siempre siendo más o menos como interpretar la palabra de Dios a nuestra manera. Y se puede hacer lo mismo aquí en Canadá. Cumplir la ley de Dios, pero también estamos en un mundo que no cree en Dios, en su manera de hacer las cosas. Y a veces el mundo nos obliga a hacer tantas cosas, por ejemplo, la bandera de los homosexuales aquí en el escritorio o en la ventana. Y si no lo hacemos, perdemos clientes, perdemos el trabajo. Y el mundo trata de imponer su manera en nuestra vida. Son maneras que el mundo va probando la iglesia o quitar sus beneficios a la iglesia si no se conforme a las leyes nuevas que están inventando. Entonces siempre es asunto de tocar las fianzas, y cuando se tocan las fianzas el asunto se pone bien difícil. Cuando pensamos si mata a una persona son 5 años de cárcel, 5 hasta 8. Pero si yo hago consentimiento sexual, de repente las multas son muy fuertes. Yo estoy agarrado aconsejando a un sexual de salir de su vida, es solamente trata para llevar el asunto al gobierno, a sus gatos. De repente hay una multa tremenda y hasta años de cárcel también por ver que tratan las leyes de Canadá. El mundo es muy astuto para atrapar a nosotros, tocando el asunto de las fianzas. Por esta razón yo dije, nosotros debemos anhelar constantemente conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios básica son los 10 mandamientos. Cumplir los 10 mandamientos de pensamiento, palabra y obra. De ir preguntarnos en qué tiempo estamos viviendo, dónde estamos. Estamos en Canadá. ¿Y qué está pasando en Canadá? ¿Y cómo está afectándome a mí todo lo que está pasando en este mundo tan revoltoso como es? ¿Y cómo debo responder como yo mismo y como iglesia? ¿Cómo debemos vivir en este tiempo? ¿Y cómo podemos alcanzar a este mundo con el evangelio? ¿Cómo puede predicar la palabra, ganar mi prójimo para Cristo Jesús? ¿Y cómo puedo yo vivir una vida santa, gloriosa para Cristo Jesús? Yendo un poco por atrás, cuando miramos a ese hombre que salía de la ciudad y lo trata, ¿verdad? Acuerdo con él. ¿Dónde estaba la oración de eso? Consultar a Jehová, consultar a Dios, no dice nada de eso, solamente hacen su acuerdo con él. Nosotros debemos estar consultando constantemente con Dios y con su palabra y con su iglesia. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer en los tiempos en que estamos viviendo? Que Dios está con nosotros, pero estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Como dije al principio, terminar
trabajar con ustedes, pero Dios conoce el corazón, Dios sabe cómo está dentro, Dios sabe sus luchas, sus tentaciones, sus caídas, sus pecados. Dios sabe todo de nosotros. Estamos después de abrir nuestra vida para amar a Dios y pedir que Dios actúe poderosamente en nuestra vida para que podamos vivir para su honra y para su gloria. Porque Dios es Dios grande, alto, supremo, sentado en su trono, reinando sobre todo lo que